noches con todos. En esta oportunidad me han pedido que hablemos de la parte de supervisión y fiscalización en la actividad minera, ¿no? Ya en alguna otra sesión hemos podido conversar un poco de lo que es certificación ambiental en minería, ¿no? Igual vamos a hablar un poco ahora de la etapa de supervisión y de fiscalización. Bueno, en mi caso, mi nombre es Humberto Balbuena Pérez y soy consultor normativo en materia ambiental de diversos ministerios, ¿no? Actualmente del Ministerio de Vivienda, del MINCETUR y del Ministerio de Defensa, ¿no? He sido asesor del Ministerio de Energía y Minas y subdirector de supervisión directa del OEFA, entre otros cargos ocupados ahí, ¿no? Digamos que en virtud de fiscalización y supervisión ambiental en minería, voy a poderles dar algunas luces sobre ello, ¿no? Para empezar, la definición entre certificación y fiscalización, ¿no? Hay que verlo en este caso, ¿no? La certificación ambiental, en el caso, es un control previo y la fiscalización es un control posterior. Lo que nos va a tocar ahora conversar va a ser sobre fiscalización ambiental, pero fiscalización ambiental, lo cual engloba evaluación, supervisión y fiscalización, que es distinto a la certificación ambiental, en la cual se habla de la aprobación de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Y todo es previo al inicio de operaciones, ¿no? En principio, porque esos son instrumentos en realidad preventivos, pero existen instrumentos correctivos dentro de la certificación ambiental, como son los PAMAS, entre otras cosas, ¿no? En el caso de la fiscalización es posterior al inicio de actividades. Hay que tener en cuenta esto siempre. No siempre quien certifica fiscaliza. ¿Por qué? Porque normalmente se tenía presente que quien te otorga el instrumento de gestión ambiental, es decir, la entidad que te otorgaba el instrumento de gestión ambiental, era quien te fiscalizaba. Pero eso no pasa. Por ejemplo, la certificación ambiental en minería, en mediana y gran minería, te la otorga el Ministerio de Energía y Minas, ¿sí? Pero quien te fiscaliza es OEFA. Y en pequeña minería y minería artesanal, quien te da la certificación ambiental son los gobiernos regionales. Pero quien te fiscaliza también son los gobiernos regionales. En ese caso coincide quien certifica fiscaliza, ¿no? Pero en el caso de la mediana y gran minería no. Bueno, en el caso específico de la certificación ambiental en mediana y gran minería, si se trata de estudios detallados, es SENACE, ¿no? Hay que hacer esa acotación. Entonces hay que tener claro que no siempre quien certifica fiscaliza. En el caso del sector turismo, quien certifica es el MINCETUR, pero quien supervisa y fiscaliza son los gobiernos regionales en las regiones en las cuales ha habido transferencia de funciones, ¿no? Y bueno, así en los distintos sectores, pero en el tema específico que nos corresponde a nosotros, sí, efectivamente, en minería es OEFA el ente fiscalizador de la mediana y gran minería, ¿no? La certificación ambiental y la fiscalización ambiental pasan por un proceso inicial. Quien desarrollaba fiscalización ambiental era cada sector, es decir, minería, el Ministerio de Energía y Minas, tanto como hidrocarburos y electricidad, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, el Ministerio de Energía y Minas otorgaba la certificación y fiscalizaba. Luego, por el año 2008, hay una modificación donde se crea el Ministerio del Ambiente y se crea el OEFA y se transfieren las competencias de minería al OEFA en mediana y gran minería en el año 2010. ¿No? Antes se da el proceso de descentralización donde se pasan a los gobiernos regionales la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces, en principio, el fiscalizador original era el Ministerio de Energía y Minas, pero por una transferencia de funciones al OEFA en el año 2010 se le transfiere minería y energía, ¿no? Es decir, minería, hidrocarburos y electricidad. Y se crea, digamos, esta especie de unidad única, ¿no? Pero que no es tan única porque en principio es OEFA y son los gobiernos regionales, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, vamos a pasar a esta parte. Fiscalización ambiental. Todos entienden o vinculan fiscalización al procedimiento sancionador o fiscalización a sanción, y en la gran mayoría es así. ¿Qué pasa? Hay fiscalización tributaria, hay fiscalización administrativa, por ejemplo, hay fiscalización laboral que la hace SUNAFIL, fiscalización de los servicios de salud que la hace SUSALUD, ¿no? Fiscalización de los servicios educativos que lo hace SUNEDU, y así, fiscalización tributaria que la desarrolla SUNAT. Pero hay fiscalización ambiental, y la fiscalización ambiental la desarrollan, dependiendo de los sectores, las entidades de fiscalización ambiental. Pero antes de hablar de las entidades de fiscalización ambiental, hay que hablar de la fiscalización en sí, ¿no? Como fiscalización ambiental es un macroproceso, es decir, un proceso
que engloba varios mini procesos, ¿no? Es decir, fiscalización ambiental en sentido amplio es como lo grande, que incluye a la evaluación, a la supervisión y a la fiscalización como sanción y a la aplicación de incentivos. Es decir, hay dos fiscalizaciones. Una pequeñita, que es fiscalización en sentido estricto, es decir, la que está vinculada a la sanción, y la otra, que es la fiscalización ambiental en general, global. O sea, se llaman igual. Fiscalización ambiental es todo el proceso, pero también es un pedacito que es en sentido estricto, es decir, la sanción. Entonces, cuando hablamos de fiscalización ambiental, hablamos de evaluación, de supervisión, de fiscalización en sentido estricto y de aplicación de incentivos, ¿no? Para aplicar la fiscalización en sentido estricto, es decir, la fiscalización y la sanción, necesito de tener potestad sancionadora. Es decir, potestad de ejercer el poder punitivo del Estado para imponer sanciones, producto de el acontecimiento de hechos infractores, ¿no? De hallazgos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre diferenciar la fiscalización ambiental en sentido amplio con la fiscalización ambiental en sentido estricto, ¿no? Tal vez hubiera sido más indicado poner otro nombre para poderlo diferenciar, ¿no? En vez de llamarlo fiscalización lo deberíamos llamar sanción solamente, ¿no? Sin embargo, el proceso no podría llamarse solamente sanción porque producto de un proceso de fiscalización en sentido estricto, es decir, un procedimiento sancionador, no siempre se llega a la sanción, pues, porque puede ser que sea inocente y finalmente se le absuelva, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí tenemos las dos definiciones y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Estas son definiciones que están recogidas en la ley CINEFA. En sentido amplio es todo, en sentido estricto es en sí la facultad para imponer sanciones por presuntos incumplimientos, ¿no? Las obligaciones ambientales fiscalizables. Esto es vital. ¿Por qué? Porque ¿qué fiscalizo? Todos se preguntan ¿qué fiscalizo? Fiscalizo obligaciones ambientales fiscalizables. ¿Y esas obligaciones dónde están? ¿No? Antes se consideraba que las obligaciones ambientales solamente eran las que estaban en el instrumento. Es decir, si yo tengo un instrumento de gestión ambiental, yo estoy obligado a cumplir solamente lo que me indica mi instrumento. Pero eso era un poco cerrado y un poco incorrecto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo no tengo un instrumento y soy un informal? Entonces nunca me van a poder fiscalizar. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo de sacar un instrumento de gestión ambiental que habilitaría supuestamente que me fiscalicen? No tendría ningún incentivo, al contrario, preferiría no tener instrumentos para que no me supervisen y fiscalicen, ¿no? Entonces, eso no es resultado muy lógico. Y por eso estas obligaciones ambientales fiscalizables no solo son las obligaciones del instrumento. Bueno, otro de los supuestos es que el instrumento esté mal hecho. Y si está mal hecho, pero igual afecta al ambiente, ¿por qué no tendría que ser una obligación fiscalizable? Debería serlo. Por eso es que se consideró que las obligaciones ambientales fiscalizables no solo serían las del instrumento, sino también las que están en la normativa ambiental. Y en la normativa ambiental general y en la sectorial. Normativa ambiental general, la Ley General del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el CINEFA, la Ley del CIA, entre otras normas generales, ¿no? Pero, por ejemplo, alguna norma sectorial, un reglamento de protección ambiental en minería, los distintos que tienen, ¿no? Ahí también hay obligaciones ambientales. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente, la Ley del CIA te indica que tienes que tener un instrumento de gestión ambiental al desarrollar actividades productivas. Entonces, si yo soy un informal y no tengo instrumento de gestión ambiental, estoy incumpliendo con una de las obligaciones ambientales fiscalizables de la normativa ambiental y por lo tanto soy sujeto a que me supervisen y a que me fiscalicen y que me pongan una eventual sanción de corresponder, ¿no? Entonces, esta es la segunda fuente, que es la normativa ambiental, general y sectorial. Y también se especifica que como OEFA es el ente rector de este gran sistema de fiscalización ambiental, también se incluyen disposiciones o mandatos del OEFA que emita para las diferentes EFAs, para las diferentes entidades de fiscalización ambiental de todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la obligación de contar con un plan EFA. Un plan EFA es el instrumento de planificación de las acciones de evaluación y de supervisión ambiental, ¿no? Una especie de POI, ¿no? Una especie de programa de planificación de qué supervisiones voy a realizar durante todo el año. Entonces, una de las obligaciones establecidas por mandato del OEFA es esta, ¿no? Contar con plan EFA, por ejemplo. El régimen común de fiscalización ambiental. ¿Qué es esto? Eso es importantísimo para el sistema de fiscalización ambiental. No solo para la fiscalización en minería,
porque también se aplica para el sistema de fiscalización en minería. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto en minería o en las actividades mineras, la EFA no solo es OEFA, sino también son los gobiernos regionales. Porque los gobiernos regionales son EFAs, es decir, entidades de fiscalización ambiental, respecto de la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces, sí tienen que haber mandatos que están fuera del OEFA, porque para el caso del gobierno regional, para las direcciones regionales de energía y minas, sí son necesarios. Y por eso hay un régimen común. ¿Qué pasa? Hay diversas entidades de fiscalización ambiental en diferentes sectores. En el caso de minería son dos, ¿no? OEFA y los gobiernos regionales. Pero en los diferentes sectores hay muchas entidades de fiscalización ambiental. Y el tema es que cada una tiene su normativa, cada una desarrolla su acción de supervisión de la manera que considera. Por eso, ¿qué salió? Un régimen común de fiscalización ambiental, una especie de parámetros, de marco, ¿no? de lineamientos que te indiquen cómo se desarrolla la función de fiscalización ambiental. Y por eso sale el régimen común. El régimen común estaba establecido en la Ley General del Ambiente. Inicialmente iba a salir de una forma, primero iba a ser con decreto supremo, luego iba a ser con... luego salió y finalmente sale como resolución ministerial, ¿sí? En el año 2013. Y como régimen común encontramos 6 condiciones esenciales o regular, no esenciales, 6 condiciones para el ejercicio regular de la fiscalización ambiental. Es decir, si yo cumplo estas 6 condiciones, voy a realizar una fiscalización ambiental eficiente, eficaz. Pero si no cumplo, si no tengo ninguna de estas, no significa que no la pueda ejercer. ¿Ok? Esto no es un impedimento, esto es para potenciar el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental de las EFAs. En el caso de minería, pues los gobiernos regionales o EFAs en mediana minería y gran minería. Entonces, el no tenerla no significa que eso me exima de cumplirlas, porque hay algunos que consideran que esto es así, no lo es. Una de las condiciones es aprobar una tipificación de infracciones y sanciones ambientales, ¿no? En el caso de minería, OEFA tiene varias tipificaciones de infracciones y sanciones para exploración, para explotación, para cierre, ¿no? Minero. Tiene varias tipificaciones. En las tipificaciones se encuentran los tipos infractores y los rangos de multas, ¿sí? Y para imponer la multa hay una metodología del cálculo de multas. En el caso de los gobiernos regionales tendría que haber una tipificación de infracciones y sanciones para cada uno. Es decir, que ellos establezcan sus tipificaciones, ¿no? Sin embargo, el proceso normativo en los gobiernos regionales es un poco deficiente y es un poco complicado de que salgan, ¿no? De alguna manera podrían usar algunas tipificaciones del OEFA, por ejemplo las generales, transversales, ¿no? Estas que te indican, por ejemplo, no permitir el acceso a los supervisores, no contar con instrumento, entre otras cosas, ¿no? Pero el no tenerla no es un impedimento, porque como les digo, puede aplicarse supletoriamente las de OEFA, ¿no? Supletoriedad es en defecto de. El segundo requisito son aprobación de instrumentos legales y técnicos. ¿Por qué aprobación de instrumentos legales y técnicos? ¿Como cuáles? Reglamentos de supervisión, ¿no? Procedimientos sancionadores propios, porque cada sector es distinto. Y un procedimiento sancionador no es igual en OEFA que en un gobierno regional, por ejemplo en minería. Porque en OEFA, en primera instancia tienen la DFSAI y en segunda instancia tienen un tribunal de fiscalización ambiental. En los gobiernos regionales no hay tribunales de fiscalización ambiental. Simplemente están las direcciones regionales de energía y minas, que son los que resuelven en primera instancia, y en segunda instancia pues resuelve el despacho del presidente regional, o bueno, el gobernador regional, como ahora se llaman. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como tercera es contar con el equipamiento técnico necesario y recurrir a laboratorios acreditados o de reconocida competencia. Es decir, para las acciones de minería yo necesito tomar muestras en muchos de ellos, porque ¿cómo determino que excedió los LMPs? ¿Cómo saco una muestra de agua? ¿No? ¿Cómo veo efluentes? ¿Cómo veo aire? ¿Cómo controlo emisiones? Tengo que tener equipos, ¿no? Entonces, OEFA tiene equipos. Los gobiernos regionales son muy pocos los que tienen. Por ahí Cusco tiene equipos, pero por ahí había una deficiencia en que no sabían cómo usarlos específicamente, ¿no? Espero que hayan pasado esta experiencia, ¿no? Porque sé que se les han dado algunas capacitaciones y eso es bueno. Pero si no tienes equipos, ¿cómo puedes determinar que hay contaminación? Es muy difícil, ¿no? Y además estas muestras tienes que llevarlas a los laboratorios para que
se realicen los análisis. Pero ahora, ¿cómo lo llevas? Para llevar la muestra hasta el laboratorio tiene que haber una cadena de frío, que la muestra se conserve, ¿no? En el caso de minería es un poco más sencillo de alguna manera porque las muestras tienen un periodo un poco más largo de lo normal que en otros sectores, ¿no? Porque se trata de ver temas de químicos, agentes contaminantes, ¿no? En principio, pero es posible, ¿no? Otro de las condiciones es que cumplan con su Planefa. Por ejemplo, todos los gobiernos regionales tienen Planefa. Todos los gobiernos regionales tienen competencias en pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, pese a que tienen estas competencias, ¿cuántos realmente ejercen funciones de fiscalización ambiental, de supervisión, en principio, inicialmente, a los administrados, digamos, de la pequeña minería y minería artesanal? Son muy pocos, sí se dan las supervisiones, pero son muy pocas, ¿no? Y todas estas se consignan en su Planefa. Bueno, otro de las condiciones es tener mecanismos que permitan medir la eficacia y la eficiencia del ejercicio de la función de fiscalización ambiental. No hay ninguna EFA que cumpla con esta condición. Es más, ni siquiera el OEFA tiene mecanismos que permitan medir la eficacia y eficiencia, ¿no? Sería interesante que en algún momento salga alguno para que esto pueda difundirse, ¿no? Y otra de las condiciones es reportar al OEFA el ejercicio de las acciones de fiscalización ambiental realizadas. Es decir, independientemente de la planificación que yo realice, muchas veces yo hago acciones de supervisión por denuncias ambientales de la población, por requerimientos fiscales, y hago acciones de supervisión a la pequeña minería artesanal. Y a razón de esto, genero acciones de supervisión, genero informes, y todo esto tendría que reportarlo, a efectos de que pueda generarse pues, antecedentes o información ambiental, ¿no? El CINEFA es un sistema funcional creado por la ley 29325 y luego es modificada por la ley 30011, ¿no? Tiene la finalidad de supervisar y garantizar las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental, como ya lo habíamos visto, ¿no? Bueno, este es un dibujo del macroproceso que ya habíamos hablado, ¿no? Evaluación, supervisión, fiscalización y aplicación de incentivos, ¿no? Y en general todo suma a la fiscalización ambiental en sentido amplio. El OEFA, aparte de ser el ente rector del CINEFA, también es EFA, pero es EFA en los sectores en los cuales tiene competencias, ¿no? Uno de los sectores en los cuales tiene competencias es minería, pero solamente mediana y gran minería. Es decir, el OEFA es EFA en el sector minería respecto a la mediana y gran minería. Pero respecto a la pequeña minería y la minería artesanal, son los gobiernos regionales. Entonces hay dos EFAs, el OEFA y los gobiernos regionales, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, OEFA tiene otras competencias como en hidrocarburos, en electricidad, en pesquería, en industria, ¿no? Pero el pequeño productor minero y minero artesanal es gobierno EFA, regional. EFA. Es EFA. EFA, ¿no? El gobierno regional es la EFA, ¿no? Eso sí. Bueno, OEFA tiene las funciones dentro del macroproceso que es evaluación, supervisión, fiscalización y aplicación de incentivos, ¿no? Esas son las funciones básicas del OEFA. En el caso de minería las desarrolla todas. Desarrolla función de evaluación en minería. Se hacen monitoreos de la calidad ambiental en diferentes zonas donde se desarrollan actividades mineras como Cerro de Pasco, ¿no? Y estos monitoreos, la idea es que ayuden o que sean insumos para las futuras acciones de supervisión. Es decir, hemos encontrado que en la zona Pasco el nivel de plomo es elevado, ¿no? La cantidad de material particulado supera los límites permitidos, ¿no? Y esto debe servir como un insumo para que OEFA vaya y vea qué unidades mineras están cercanas y que haga las acciones de supervisión y la respectiva toma de muestras, ¿no? Que va en la segunda etapa, que es la acción de supervisión, donde se verifique el cumplimiento de estas obligaciones ambientales, ¿no? Y también se imponen medidas administrativas en la etapa de supervisión OEFA. Por ejemplo, en el caso de una minera, una medida preventiva. Si hace una acción de supervisión y ante un riesgo inminente, por ejemplo, hay una relavera que el relave se está filtrando, lo que puede pedir el OEFA es una medida preventiva de paralización. Es decir, que la minera paralice actividades hasta que pueda digamos, reparar, subsanar, arreglar ese inconveniente, ¿no? ¿Por qué se aplica una medida preventiva? Porque es un riesgo inminente,
¿no? Supongamos que hay un cuerpo de agua cercano, una población que puede afectar, entonces esta medida preventiva la puede poner el mismo supervisor en la misma acción de supervisión incluso, ¿no? Y esta es la medida que puede imponerse en la etapa de supervisión. Pero hay otras medidas administrativas, como las medidas correctivas, que se imponen en el proceso de fiscalización y sanción. ¿Por qué? Porque el producto de una acción de supervisión a una minera, donde encuentras hallazgos, y estos hallazgos son susceptibles de ser sanciones administrativas, no solamente la OEFA pone la multa correspondiente, sino también impone una medida correctiva, que puede ser de restauración, de rehabilitación o compensación, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que buscan con estas medidas correctivas? Retrotraer al estado anterior, es decir, reparar, ¿no? Por ejemplo, si se ha destruido una laguna, pedir que esta laguna se rehabilite. Si no es posible rehabilitarse, se pondrá una medida correctiva de compensación ambiental, es decir, se pedirá que incluso pueda construir una laguna artificial el administrado, como una manera de compensar al ambiente, como ya pasaba en otros casos, ¿no? Específicamente la función de evaluación determina el estado de la calidad ambiental, ¿no? Son monitoreos estigmatizados de los componentes ambientales, ¿no? Se ven los factores aire, agua, suelo, ¿no? Hay un área de influencia, específicamente en la evaluación ambiental en el caso de minería no se desarrolla dentro de la unidad minera, se desarrolla en los exteriores, se desarrolla el ambiente, ¿sí? La acción que se desarrolla en una toma de muestras en la unidad minera, dentro de la unidad minera, se realiza como toma de muestras de la función de supervisión. La función de evaluación no se toma en la unidad minera, se toma el ambiente. Si tú haces una medición y encuentras que se ha excedido algunos parámetros, es probable que sea producto de esta unidad minera, ¿no? De la actividad de esta unidad minera, pero eso lo tienes que probar. ¿Cómo lo haces? Haces la acción de supervisión en la unidad minera y verificas si es que el nivel de contaminación que se está generando a todo el ambiente es producto de la producción que está desarrollando esta minera, ¿no? Entonces ahí es un nexo causal, ¿no? Ya, doctor, y para ver cuál es el grado de contaminación, ¿cuál es el medio probatorio para ver la calidad de contaminación clara? ¿Cuál es? Dependiendo, si tú ves hay un cuerpo de agua cercano, haces una toma de muestras y evalúas qué parámetros tienen, ¿no? Si excede los límites permitidos, se atenta contra la salud incluso, ¿no? ¿Pero cuáles son los medios probatorios? ¿Los monitoreos? ¿Los exámenes de monitoreo? No. Claro, lo que pasa es que haces un monitoreo de agua, haces un monitoreo de aire, ¿no? De efluentes, pero lo haces dentro de la unidad minera. Cuando llegas a una acción de supervisión hay un equipo de supervisores que va con el administrado y van verificando el cumplimiento de las obligaciones, pero al mismo tiempo hay un equipo de supervisión que va a sacar muestras, que está en paralelo, que puede ir acompañado o no del administrado. Muchas veces va acompañado del administrado porque, para que vea de dónde está sacando. Claro, toma muestras y el administrado tiene la opción de tomar la contramuestra, ¿no? Sacar su propia muestra para poder enviar al laboratorio, ¿no? De parte. Sí, se le da esta posibilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que se evalúa aquí es el exceder los LMPs permitidos, los límites máximos permitidos. No se sanciona por ECAs, porque ECAs son afectaciones al ambiente, ¿no? ECA aire, ECA agua. Lo que se evalúa son los límites máximos permitidos de los efluentes de la actividad minera, de las emisiones de la actividad minera, ¿no? También. Y esta acción de evaluación en las mineras sirven como insumo para la supervisión. Como les digo, se hace una medición de la calidad del aire en Pasco, entonces, y efectivamente está superando más de los anteriores registros que tenían, porque hay que tener en cuenta que el aire en Pasco no es el mismo que en Lima. Entonces, digamos que el punto de partida es distinto, ¿no? De pronto tú vas a llegar a Pasco y efectivamente hay contaminación considerado, excede los ECA aire definitivamente, ¿no? Pero hay que ver cuál es el histórico, ¿no? Cuál es, digamos, las últimas mediciones que se han hecho en esa zona, supongamos que indiquen de SO2 40, por ejemplo, ¿no? Y de pronto vas y haces una medición y no hay 40, sino hay 50, entonces eso te da a entender que podría haber una afectación inmediata, ¿no? Y por lo tanto vas a las unidades mineras y desarrollas acciones de supervisión. Entonces por eso la acción de evaluación es un insumo para la acción de supervisión, ¿no? La acción de supervisión que desarrolla la OEFA, en lo que atañe a nosotros específicamente hoy, es el sector minería, en el tema de la minería, o la gran minería y la mediana minería, ¿no?
Y en el caso de las EFAs, nos compete la correspondiente a EFAs regionales, es decir, los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de energía y minas, ¿no? Como verán en el cuadro, en el año 2010 se transfieren las funciones de minería del Ministerio de Energía y Minas a la EFA, pero solamente en mediana y gran minería, porque ya se había realizado la transferencia a los gobiernos regionales. Y en el caso de energía es hidrocarburos y electricidad, y bueno, en el 2012 pesquería, industria, incluso hasta la fecha, ¿no? Hay otros encargos también que tiene OEFA: identificación de pasivos ambientales en el sector hidrocarburos. Ojo, OEFA identifica pasivos solo en el sector hidrocarburos. En el sector minería no. En el sector minería lo realiza el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minería. Eso hay que tenerlo en cuenta. Activos ambientales, activos mineros. Sí. Activos mineros lo que hace es remedia. Es la empresa estatal que ante un pasivo realizado por alguna empresa del Estado anterior, es decir, antes el Estado desarrollaba actividad minera a través de Perú, Perumin, ¿no? Centromin Perú, y estas acciones de Centromin Perú dejaron pasivos ambientales. Estos pasivos ambientales son de titularidad del Estado. Entonces, cuando el Ministerio de Energía y Minas identifica estos pasivos, la empresa estatal que es Activos Mineros es la que tiene que remediar esos pasivos. En principio esa es la función de Activos Mineros, pero Activos Mineros también se está usando para remediar otros pasivos que no son del Estado, ¿sí? Pero en principio la función principal de Activos Mineros es remediar solo estos pasivos, ¿no? Pero sí hay que diferenciarlo, ¿no? Y bueno, tiene otras funciones como la fiscalización de consultoras y también de OBMs, ¿no? Organismos vivos modificados, los que son los transgénicos más conocidos, ¿no? Hay que diferenciar algo. ¿Cuál es la diferencia entre la función de supervisión y evaluación? Bueno, en el caso de la función supervisora, las supervisiones se llevan a cabo dentro de las unidades operativas, es decir, dentro de las minas. En cambio, las acciones de evaluación se ejecutan fuera de las unidades mineras, porque se ejecutan al ambiente. Esa es la primera diferencia. La segunda es que en la unidad minera tú mides límites máximos permisibles, LMPs. En cambio, en la segunda, en la evaluación ambiental, tú mides ECAs. ECAs aire, ECAs agua, ¿sí? Disculpe, ¿las ECAs qué son? Disculpe, doctor. La ECA es un estándar de calidad ambiental. Son una especie de límites. Por ejemplo, en el caso del ECA aire antes era en el SO2, era 20, era de 20, pero ahora ha habido una nueva modificación. Claro, eso era lo normal en todo el Perú, pero ha habido una modificación hace poco que era un poco cuestionada, en la cual el MINAN ha cambiado los ECA aire, y el ECA aire ya no es de 20, sino es de 265. O sea, lo han incrementado por 10. Bueno, específicamente por 13. Entonces, si antes te permitían hasta aquí, ahora estás permitido hasta aquí. Así es. Ese es el gran cuestionamiento que hay. ¿Por qué? Porque el tema es que en Lima, ¿cuánto tenemos? Tenemos 3, por ejemplo, perdón, 10 tenemos. Entonces estamos por debajo de los 20, ¿no es cierto? Perfecto. En la única ciudad que excedes los 20, bueno, hay dos en realidad. Una es Arequipa y la otra es Cerro de Pasco, en La Oroya. En La Oroya sí te pasas de 20, pues es el único sitio. ¿Por qué parecen? Bueno, las críticas son de que se han aumentado el límite de los ECA aire, efectivamente, para poder vender todo de RAM, pues, que está en La Oroya. Eso es lo que le iba a decir, doctor. Lo que pasa es que hay un tema de intereses. Eso, doctor. Claro, pero no es una buena señal que tú de 20 te pases a 265. No, pues. por eso no. Puede Claro. ser 20, 30, ¿no? Ya. Claro, progresivo, ¿no? Claro. O incluso señalar que en algunas zonas pues se medirá de esta manera, ya incluso queriéndolo justificar. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en Arequipa es que Saudar se restringía por cumplir los ECA y no producía toda su capacidad porque tenía que ir adecuándose. Pero ahorita que le subiste la valla, ahorita va a producir toda su capacidad, porque la valla es más alta, ¿no? Entonces cuando le miden los ECA, ya no te tienes que llegar a 20, sino ahora te vas hasta 265. Claro, así como por ejemplo ahorita en la minería, ¿no? O sea, por ejemplo, la formalización minera es para todo el Perú, excepto Madre de Dios y Puno, ¿no? ¿Por qué? Porque Madre de Dios pues, es un caos en la minería ilegal. Claro. Y Puno también. Yo creo que eso es lo que debió tomar en cuenta, ¿no? Sí, y en verdad esa era una alternativa, ¿no? Pero fue lamentable. Bueno, y la tercera diferencia es que en la supervisión se busca verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. En cambio, en el caso de la acción de evaluación se verifica el impacto de las actividades antropogénicas en el ambiente.
¿Qué entendemos por actividades antropogénicas? Son las actividades del hombre. ¿Qué actividades que desarrolla el hombre afectan el ambiente, ¿no? Aquí podemos ver un gráfico, ¿no? Miren los puntos rojos, ¿ah? El punto rojo es donde se debe medir un LMP agua, es decir, en el efluente. El efluente que emite, que bota por ese tubo la mina, es donde yo tengo que hacer la medición, justo ahí. En cambio, en el otro caso, ECA, yo no lo mido en el tubo, lo mido en el cuerpo de agua. Ajá, porque abajo mido el ambiente. Ahí estoy, en el caso del MP, estoy midiendo el efluente de la mina. Es decir, yo puedo decir ahí yo puedo decir que están superando los límites máximos permisibles de la mina. Yo ahí no necesito ningún nexo causal, porque yo sé que ese tubo es de la mina y en ese tubo yo estoy midiendo y efectivamente supera los límites de contaminación permitidos. En el otro caso yo mido el ambiente, ¿no? En eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el caso de la supervisión directa, ¿no? Hay que tener en cuenta que la supervisión directa en principio debería ser preventiva, es decir, lo que se buscaba era ir y supervisar a todos los administrados, es decir, se supervisaban todas las mineras, todas las petroleras, todas las entidades de empresas eléctricas. El problema es que, bueno, no hay tantas mineras, pero imagínense tener que supervisar todas las industrias. Es imposible, no te va a dar abasto. Ni siquiera en Estados Unidos se supervisa el 100% de administrados. La idea era que el sistema de fiscalización se transforme más a un sistema que, digamos, actúe por muestreo. Es decir, ya no vayas al 100% de las mineras. ¿Por qué? Porque ya has supervisado durante muchos años. Entonces tú ya sabes qué minera cumple y qué minera no cumple, ¿no? O cuáles son las zonas más sensibles. Entonces ahí es donde deberías tú destinar tus recursos. A estas mineras, digamos, que probablemente tengan mayor afectación, ¿no? Es ahí. Y en las zonas, ¿no? ¿Qué zonas, por ejemplo, no? Claro. Por ejemplo, Puno, Madre de Dios son bravos pues, en minería, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, si ahora vamos a Arequipa, claro, la gente, hay informales ilegales, pero son pocos, ¿no? Sí. NAF también, ¿no? Algo así. Claro, en Piura incluso también, ¿no? En Arequipa también